Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Mi nombre es Sergio Vázquez, soy el pastor de la Iglesia Adventista aquí en Montecristo y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios en este momento. Siempre es bueno, antes de leer la Biblia, poder hacer una oración, una plegaria para que Dios sea quien nos hable en este momento. Así que te invito allí donde estés a que puedas inclinar el rostro para hacer una oración. Querido y amante Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de escuchar tu voz. En este momento que vamos a abrir la Biblia, queremos que realmente seas tú quien puedas hablarnos a nuestro corazón. Que todas aquellas cosas que pueden perturbar nuestra mente, los problemas de esta vida, puedan quedar de lado para que podamos escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este momento quiero que podamos compartir juntos la historia de un milagro, ¿sí? Un milagro en la vida de Cristo. Para eso, si tienes Biblia, puedes buscar allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11. Allí se registra la historia de Lázaro. Y la Biblia presenta y dice el versículo 1 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La Biblia presenta que Jesús no tenía una casa propia. La Biblia nos dice y nos cuenta que Jesús dependía de la hospitalidad de sus amigos, que a lo largo de su ministerio él iba de aldea en aldea predicando y paraba en la casa de quienes lo reciban. Y paraba y dormía allí. La realidad dice que Jesús tenía un gran amigo que era Lázaro, que junto con sus hermanas Marta y María siempre lo hospedaban en Betania. En cada momento que él viajaba hacia Jerusalén, Betania quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén y Jesús recalaba en la casa de Lázaro. Todos tenemos amigos, algunos mejores. Incluso a veces tenemos a uno y lo consideramos como el mejor amigo. Muchas veces nos sentimos como en casa, en su casa. ¿Cuántas veces somos tan bien recibidos que hacemos de esa casa nuestra propia casa? Bueno, la casa de Lázaro no era una casa más para Jesús. Realmente él se sentía como en su casa. Y la Biblia dice que enviaron las hermanas de Lázaro a Jesús mensajeros para decirles que la situación de salud de Lázaro era crítica. ¿Qué harías si supieras que un gran amigo se está muriendo? ¿Qué harías si tuvieras un familiar en una situación crítica? Sin lugar a dudas dejarías todo, el trabajo, tus planes, tus proyectos, e irías en pos de ese amigo, de ese familiar que está con una enfermedad grave. Sin embargo, la Biblia dice, versículo 6, que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Jesús estaba en Perea, a unos 32 kilómetros de Betania, y esta decisión que tomó Cristo levantó algunas dudas entre las personas que lo rodeaban. ¿Cómo es posible que Jesús, haciendo tantos milagros, en este momento que ahora su gran amigo lo necesita, no acuda a él? ¿Qué estaba pasando con Cristo? Muchas veces tenemos hoy en las redes sociales muchos amigos. En Facebook podemos tener 500, 800, 1000 amigos. Ahora, ¿cuántos de ellos están cuando los necesitamos? Sin duda que nos sobran dedos en las manos. Pero la realidad de Jesús no era un amigo como diríamos en las redes sociales. Realmente Jesús era un amigo de Lázaro, pero para él la muerte no era un problema. Tal es así que el versículo 17 nos dice que cuando Jesús llegó a Betania, halló que hacía 4 días que ya Lázaro no solo estaba muerto, sino que estaba en el sepulcro. Cabe destacar que en aquellos tiempos los sepelios duraban una semana. Se contrataban a mujeres para que pudieran crear un ambiente de llanto,
un ambiente de dolor, de tristeza. Esas mujeres se pasaban los días llorando, clamando y haciendo toda una escena. La muerte de Lázaro realmente había sido importante en la pequeña aldea de Betania, porque Lázaro era una persona muy querida, con familiares religiosos, políticos. Así que aquel día que Jesús llegó, estaban todos. Estaba María, Marta, estaban estas mujeres, estaban esos familiares y un centenar de curiosos. La Biblia plantea que cuando Jesús llegó, Marta, cuando oyó que Jesús había llegado, salió para encontrarse con él mientras su hermana se quedaba en la casa. Y esta mujer le dijo lo siguiente en el versículo número 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces ante los problemas de la vida miramos al cielo y preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Muchas de las cosas que suceden, que oramos, que nos encomendamos a Dios, ¿cuántas veces las cosas salen como uno no espera y piensa que Dios no está presente? Bueno, esta historia nos va a demostrar dónde está Dios. Y nos va a demostrar que para Dios no existe la palabra tarde. La Biblia sigue diciendo que Marta le dijo, Señor, yo sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y Jesús rápidamente le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. A lo que ella responde, sí, pero en el día postrero. Jesús hace una de las afirmaciones más hermosas registradas en la Biblia. Allí en el versículo 25 Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la solución a cada problema de la vida. Jesús es la solución a cada enfermedad, a cada situación en el hogar, en el trabajo. En este momento Marta estaba sufriendo por la muerte de su hermano. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y Jesús le hace una pregunta, Marta, ¿crees en esto? A lo que ella responde y le dice, Señor, yo sé que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ha venido a este mundo. Marta tenía en claro que Jesús no era un gran profeta, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador. Ahora, esta historia nos enseña que muchas veces creemos en Jesús solo de palabras, que nuestros actos van por otro camino y no siempre de la mano de nuestra fe, de nuestra creencia. La Biblia dice que en ese momento Jesús al ver a su hermana María, que estaba llorando, al ver a las personas que estaban sufriendo, que Jesús lloró. Cuando nos preguntamos dónde está Jesús, cuando sufrimos, no, Jesús está al lado, también está sufriendo. Porque nunca fue el plan de Jesús la muerte, sino la vida. La muerte es el resultado del pecado. Muchas veces nos toca enfrentar la muerte por malas decisiones que tomamos en la vida, por malos hábitos. Pero otras veces la muerte es simplemente el resultado de una vida de pecado, de un mundo donde la injusticia cada día se hace presente. Y Jesús estaba sufriendo. Jesús no sufría por la muerte de Lázaro, porque él sabía lo que iba a acontecer en instantes. Pero él sufría al ver que María, que Marta, realmente estaban tristes. Y la Biblia dice que muchos de los que estaban presentes se estaban burlando. Los líderes religiosos, en vez de apoyar a estas mujeres, se estaban burlando de Jesús. Decía, ¿cómo es posible que este hombre hizo tantos milagros, pero no es capaz de ayudar a este amigo? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosas estaba haciendo importantes? Bueno, sin duda que Jesús también estaba presente y estaba llorando. Y estaba llorando no solo porque veía a sus amigas sufriendo, sino porque había gente que aún viendo un milagro, como es devolverle la vida a un muerto, no lo iban a aceptar como Salvador. La Biblia dice el versículo 38 que profundamente conmovido vino al sepulcro, que era una cueva y que tenía una piedra puesta encima. En aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, no habían cementerios parquizados. Eran cuevas. Cuevas en las que se ponía el difunto y se lo tapaba con una piedra.
Y podemos hacernos la imagen de aquel día, en Betania, en esa cueva donde la piedra tapaba al difunto. Un mundo de gente que rodeaba el escenario, que estaba María, Marta, que estaban las mujeres, las conocidas como plañideras, que creaban todo ese ambiente tétrico, que estaban los líderes religiosos burlándose y criticando al maestro, pero que también había mucha gente sufriendo. Y la Biblia dice que Jesús se acercó y que frente al sepulcro donde allí estaba, le pidió a Marta que quiten la piedra. Marta se espantó ante semejante pedido, diciendo: pero Señor, ¿cómo quieres que saquemos la piedra? Se está pudriendo, hace 4 días que murió. Notamos cómo Marta creía en Jesús, pero de palabras. Jesús le había pedido esto no porque necesitara que le quiten la piedra para obrar un milagro, sino porque estaba probando su fe. Esa piedra representa a todas aquellas cosas de las cuales vos y yo nos aferramos y que no permiten a Jesús obrar su poder. Jesús le dijo en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta hace instantes le había dicho: yo sé que eres el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido a este mundo. Ahora cuando Jesús le pide, quita la piedra, dice: no, ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Muchas veces creemos, pero solo de palabra. Claro está, ninguna persona iba a sacar esa piedra a menos que tuviese la seguridad de que Jesús podía hacer algo. Imagínate en medio de un velorio, que venga alguien y te diga: bueno, ahora lo que hay que hacer es desenterrarlo. Así que saquen el ataúd, empiecen a cavar, sáquenlo y ábranlo. Obviamente que habría que tener fe para hacer eso. La historia dice que en ese momento Marta tomó la decisión y dijo: bueno, quiten la piedra. En ese momento la gente que se estaba burlando se quedó callada. En ese momento las mujeres que habían cobrado para hacer un espectáculo de llanto, dice que no pudieron seguir llorando, que la gloria de Dios empezó a descender, que las manos, la piel se puso, como diríamos, como piel de gallina. La gente empezó a percibir que algo estaba por suceder. Sus hermanas atónitas esperando a ver qué hacía el Salvador. Y Jesús oró y dijo lo siguiente: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero por causa de esta multitud lo he dicho, para que crean que tú me has enviado. Ese momento que el silencio fue sepulcral, dice que Jesús exclamó diciendo: Lázaro, ven fuera. Y dice que ese silencio fue quebrado por el muerto que ahora se levantaba. La gente clamaba a gran voz y decía: ¿quién es este que aún los muertos oyen su voz y vuelven a la vida? El versículo siguiente es muy figurativo porque dice que Lázaro salió con las manos atadas y los pies, preso de la muerte. Hacía 4 días que Lázaro estaba muerto y solo por la voz de Jesús Lázaro volvió a la vida, se levantó de la tumba. Lázaro es un ejemplo de aquellos a los que Cristo va a resucitar cuando vuelva. Pero también es posible que yo hoy le pueda estar hablando a alguien que está muerto espiritualmente, que hace tiempo que está alejado de Dios, que sabe que tiene que volverse, que sabe que tiene que buscar a Dios, que es la única salida, pero que no puede hacerlo. Quizás te estoy hablando a vos que tenés el matrimonio completamente destruido, que cuando te uniste soñaste y pensaste en una gran familia, pero hoy la realidad es completamente diferente. Quizás estés viviendo lo que vivió Lázaro ahí adentro, que no sientan nada, que sientan que el amor ya se ha ido. Déjame decirte que Jesús tiene poder para restaurar tu matrimonio. Si Jesús tuvo poder para devolverle la vida a un muerto que hacía 4 días estaba muerto, ¿cómo no va a poder restaurar tu matrimonio? Quizá le estoy hablando a alguien que está enfermo. Si Jesús tuvo la posibilidad de resucitar a un muerto, ¿cómo no te va a poder devolver la salud?
Pero para eso es necesario que podamos creer en Jesús. Pero para eso es necesario que podamos desprendernos de todas esas piedras que no hacen más que impedir el poder, el milagro de Jesús. Yo quiero en este momento hacer una oración, allí donde estás. Que puedas acompañarme en esta oración, que puedas encomendarte, que puedas volver a creer en Jesús, para que Él pueda obrar un milagro en tu vida. Querido Señor, gracias te damos por la historia de Lázaro. Querido Jesús, gracias te damos porque eres un Dios que está presente, que está a nuestro lado cuando sufrimos. En este momento queremos orar por tantas personas que están sufriendo. Personas que así como Lázaro están muertas pero espiritualmente. Personas que así como Lázaro están muertas pero en su relación matrimonial. Personas que quizás están necesitando de un trabajo, que su situación financiera es tan grave como la que vivió Lázaro dentro de esa tumba. Personas que están sufriendo de enfermedad. Oh Señor, que puedan confiar en ti. Oh Señor, que en esta noche puedan sentir tu presencia y que puedan entregar sus vidas en tus manos para que tú puedas obrar un milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que puedas encontrar en Jesús al Salvador de tu vida.